Tecnoelectronic les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos. Les habla Fernando Giraldo Parra de Tecnoelectronic. Los invito a suscribirse a mi canal, donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa. Espero que cada video sea de su agrado. Buenas noches amigos, el día de hoy continuamos con nuestro curso con el siguiente tema, motores universales. Cuando hablamos de motores universales, hablamos de motores de licuadoras, secadores de pelo, ayudantes de cocina, taladros, pulidoras circulares, todo lo que tiene que ver con herramienta eléctrica y motores que se mueven en la parte de las cocinas. Estos motores se les da el nombre de motores universales, ya que pueden trabajar a 120 voltios alternos, 120 voltios AC o 120 voltios DC o directos de batería. O sea que yo puedo conectar un motor universal a cualquiera de los dos tipos de voltaje. ¿Cuál es el problema? Que convertir de voltaje alterno a voltaje directo es costoso. Tendríamos que hacer una etapa de rectificación con diodos de potencia y eso sale costoso. También, ¿qué pasaría? Hay pérdidas por calentamiento al hacer la transferencia de un voltaje a otro. Entonces es más práctico utilizarlo a 120 voltios alternos que a 120 voltios directos. El nombre de motores universales viene de que se pueden conectar a esos dos tipos de voltaje. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, cuando nosotros hablamos de controles universales, por ejemplo en televisión, vemos que los llamamos controles universales porque le sirven a cualquier tipo de marca, Sony, Samsung, Panasonic. Entonces realmente el nombre de motor universales vendría más de, se utilizan todo tipo de herramienta, taladro, pulidora, lijadora, ruteadora, y en la parte doméstica, licuadoras, cuchillo eléctrico, exprimidora, ayudante de cocina, picadora, todo lo que se mueva en la cocina prácticamente es motor universal. ¿Cómo podemos identificar un motor universal? Por lo general tienen los carbones o escobillas. Cuando damos un motor con carbones o escobillas es un motor universal. El arranque de un carro, yo no sé mucho de mecánica, pero creo que el arrancador de una moto también posee un inducido con escobillas, según una vez un estudiante me comentó. Entonces el día de hoy vamos a abarcar estos temas. Estas nociones básicas que yo les doy aquí, que se aplican, los chequeos que aplicamos en una licuadora son los mismos chequeos que se hacen en un taladro, en una pulidora, en cualquier motor universal. Entonces vamos a empezar por enumerar las partes de un motor universal. Pasaremos con las partes. Partes de un motor universal. Para iniciar las partes tenemos lo que es el estator o núcleo. Estator o núcleo. Aquí lo podemos observar, es esta parte de aquí. En este motor es este, en este motor el estator, en este otro motor el estator. Realmente, ¿cuál es la función del estator? Este estator, la función es alojar las bobinas de campo y a la vez permear o mostrar el campo magnético en esta zona de acá. Enseguida les voy a explicar por qué se realiza un enrollamiento para poder concentrar el campo magnético. Entonces, función del estator, alojar las bobinas de campo, le dicen estator o núcleo, y mostrar el campo magnético, permearlo aquí para poder que el rotor empiece a girar. Les voy a dar una explicación por qué se realizan estas bobinas en los motores. Todos los motores eléctricos tienen las bobinas.
Anteriormente en unos videos yo les comenté que cuando tenemos un conductor, por aquí circula una corriente, alrededor de este conductor se genera un campo magnético, ¿sí o no? La intensidad de este campo magnético depende de la corriente. Supongamos que por aquí hay una circulación de 2 amperios y este es el campo magnético que está generando. El campo magnético no lo podemos ver ni sentir, pero ahí está presente, las cuerdas. Si nosotros incrementamos la corriente a 5 amperios, este campo magnético ya no es de este tamaño. Entre más corriente va a generar un campo magnético más grande. Este es el principio de los motores universales o de cualquier tipo de motor eléctrico. Bueno, este campo magnético ahí como está, a nosotros no nos sirve de mucho porque necesitamos primero que todo concentrarlo. Y después de que lo concentremos, necesitamos hacer unas pilas para que ese campo se concentre en cierta parte de este núcleo. Les explico. Aquí ya tenemos el campo, vamos a concentrarlo. Para concentrar un campo magnético tenemos que coger el conductor y empezar a realizar esto. Una espira o bobina. Entonces aquí, ¿qué hacemos nosotros? Al hacer esto concentramos el campo magnético en esta área. Ahí se concentró. En esta área se va a concentrar el campo magnético. Entonces cuando nosotros realizamos una especie de bobina de estas, vamos a dibujarla aquí, una bobina. ¿Qué es lo que hacemos? Son varias espiras y el campo magnético queda concentrado en esta área de aquí, que es la que le vamos a montar en el núcleo para que nos haga un campo magnético con buena potencia. Les voy a mostrar cómo podemos ver el campo magnético. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo. Si nosotros podemos hacer una espira así, le conectamos energía aquí, esto no, hay un campo magnético concentrado, pero le podemos colocar un destornillador y no va a generar como si fuera un electroimán. Necesitamos este núcleo para poder hacer eso. Entonces vamos a verificar. Voy a alimentar con la serie. Yo no le puedo meter 110 voltios a esto porque hace un corto. El circuito completo trabaja bien, pero así no podemos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a coger un núcleo. Vamos a ver una bonita más pequeña. Aquí tenemos un núcleo más pequeño de este. Le vamos a meter energía aquí, a cada bobina. Y podemos ver, escuchar cómo se genera el campo magnético. Esta no tiene campo magnético porque no tiene alimentación. Pasémosla a la siguiente. Ya vemos. Entonces, ese es el principio de los motores eléctricos. Como les expliqué aquí, un campo magnético lo concentramos y metemos un núcleo para que se convierta como si especie fuera un imán. Es el principio de los electroimanes que utilizan en las chatarrerías de carros en Estados Unidos. Hacen unas bobinas, montan un núcleo, le meten energía, se convierte en un electroimán, coge los carros, los trasladan y apagan el campo magnético para que caigan otra vez. Estas bobinas, cuando trabajan, tienen que estar polarizadas norte y sur, o sur o norte, no importa, para poder que los campos magnéticos se atraigan y hagan girar el inducido. Entonces, aquí les di una breve explicación más o menos para que vayan teniendo en cuenta cómo es que funcionan los motores por campos magnéticos y concentrando las espiras en una especie de bobina. Ahora pasaremos a la segunda. Ya tenemos la primera parte, el estator. Vamos para la segunda, que sería las bobinas de campo.
serían bobinas de campo. Las bobinas de campo son fabricadas en alambre esmaltado. Esto viene en varios calibres. Viene así 22, 18, a medida que va bajando el calibre es más grueso. Este es un calibre 17-18. Muchas veces se utiliza uno este medidor de calibrador de alambre bobinado. Son escasos para medir el diámetro del alambre. Ahí vemos que viene desde el 30 hasta número 1, 2, 3, 4. Dependiendo del tamaño del extractor y del motor. Entonces, las bobinas de campo están fabricadas en alambre esmaltado de cobre. Ya en esta época el cobre es más caro que el aluminio. Por ejemplo, lo que son las licuadoras están viniendo con alambre de aluminio. Es de más mala calidad porque si vamos a ver el cobre con respecto al aluminio, el cobre es mejor conductor de corriente que el aluminio. Pero el aluminio es mejor conductor de calor. Entonces, ¿qué pasa? El aluminio lo aíslan, pero el calor levanta el esmalte. Entonces van poniendo como el aluminio tiene un color como gris o blancuzco. Se van descaspando y generan daños en los motores. Los transformadores de microondas también están viniendo con alambre esmaltado de aluminio. Entonces, estas espiras que va acá va a depender del diseño del fabricante. Oster maneja uno, Black & Decker maneja otro número de espiras, otro calibre. Entonces el bobinador tiene que coger los datos a cada modelo, que es pues, prácticamente es un trabajo tedioso. Los motores que más salen en licuadora es la Austerizer, que es una de las mejores marcas. Han salido muchas marcas como Musa, ACE, Black & Decker, Samurai, LM Universal tiene muchos modelos y llegan licuadoras americanas Hamilton. Hay mucha variedad, pero los principios básicos que les estoy explicando aquí son los mismos para todos estos tipos de motores. Entonces, las bobinas de campo, ¿cuál es la función de las bobinas de campo? La bobina de campo, ya sabemos, como les expliqué, tiene un principio y un final: generar un campo magnético en esta área para poder que los motores puedan interactuar entre los campos magnéticos con el inducido. Continuamos con la otra parte. Cada motor tiene lo que llamamos la armadura. La armadura es esta que acopla el motor. O sea, sería esta carcasa a este lado y la aquí al otro lado. En este motor, que es de secador de pelo, la carcasa sería, la armadura sería de esta y esta, la que arman el motor y se entra en el inducido. Función de la armadura: acoplar el motor. Hay que tener en cuenta que en los taladros la armadura es la carcasa del taladro. El motor, si usted va a tapar un taladro y no le tapa, es porque hay alguna pieza, un alambre mal colocado o el extractor del motor está mal instalado. Las pulidoras, también las carcasas hacen la parte de armadura. Entonces la función es acoplar todo el motor. Por ejemplo, aquí vemos un motor. Este es un motor universal, tiene conector allá, pero esos motores cuando se dañan hay que cambiarlos, porque al destaparlos aquí, esta lata se tuerce y ya el motor queda desnivelado. Entonces siempre que el motor, lo pueden traer los taladros a batería, muchas aspiradoras. El problema es que no se puede reparar, toca cambiarlo. Seguimos con los portaescobillas o carbones. Usted en el medio de esto le pueden decir escobillas o carbones. Algunos manejan este término: los carbones de la pulidora, la licuadora, o las escobillas. Cualquiera de los dos términos, si está en la ferretería, pregunte y saben darle respuesta. La función es alojar
alojar, aquí tenemos los portaescobillas de este motor, son fijos y la función es alojar los carbones o escobillas para que hagan contacto con el colector. Enseguida hablamos sobre el colector. Pueden venir fijos, móviles, este viene en una baquelita, metálico, este es de pasta. Pueden venir en estos vienen que se quitan y se cuñan. Aquí también podemos observar que vienen metálicos pegados. Entonces la función es alojar las escobillas. Ahora tenemos las escobillas o carbones. Bueno, las escobillas o carbones vienen fabricadas en aquí tenemos varias, vamos a ver. Este es un material conductivo, esto es grafito conductivo. Podemos hacer la prueba con el multímetro, lo colocamos en continuidad y verificamos que al hacer, vea, es un grafito conductivo. Entonces lo que hace ese grafito es hacer contacto con el colector, ya les explico esto, para pasar corriente y alimentar estas bobinas de aquí y generar campos magnéticos en estas partes de la armadura del inducido. Como les dije, vienen en grafito conductivo, vienen muchos modelos. Lo ideal cuando vamos a cambiar escobillas es pues ya la muestra. En algunas ocasiones toca fabricarlas porque no las hay. Ya para fabricarlas más adelante les explicaré un procedimiento. Entonces tenemos la escobilla o carbones, que la función es cerrar circuito en el colector para poder alimentar las bobinas del colector y poder interactuar el campo magnético de estas bobinas con el campo magnético generado por el inducido. Ahora hablaremos de los bujes o balineras. Bujes o balineras. Todos los motores universales bien. Tenemos un buje aquí, a este lado tenemos una balinera, muy escasito un motor de un secador de pelo que tenga una balinera en la parte. Esta es la parte que más se desgasta porque es donde va la hélice. Entonces con balineras trabaja perfectamente. Aquí tenemos bujes, que la función es mantener el inducido centrado. Ya en máquinas de mucha velocidad como pulidoras y taladros utilizamos balineras o rodamientos que llaman. Más adelante les mostraré en la herramienta eléctrica cómo sabemos cuando están deficientes. Por ejemplo, se escucha un sonido, está rodado. Hay balines ya cascados que llamamos. Bueno, pues hay algunos motores que traen hélice. Este trae una hélice aquí fija. Esta también trae una hélice aquí, el del taladro. La licuadora está en hélice que se pueden quitar. Entonces puede traer una hélice. Esto se transmite en ventilación. Pueden servir para ventilación o para extraer aire como en el secador de pelo. Entonces aquí ya podemos ver las partes, volvamos a repasar las partes. Bobinas de estator, bobinas de campo, armadura, portaescobillas, escobillas, y nos falta el elemento principal, que es el inducido o rotor que llamamos, o rotor. Como he explicado en algunos videos, la función de esto es que las escobillas alimentan el inducido en estas delgas, transmiten corriente a cada bobina de estas y generan polos, campos magnéticos nortes y sures para que haya una guerra entre estos campos del estator y esto. Entonces empieza el efecto chocolatera, es empezar a pelear los campos y
efecto chocolatera, empieza así, y empieza la rotación del inducido o rotor. Para explicarles de esto, les voy a explicar, este está conformado por un colector. El colector tiene ciertas delgas y esas delgas es donde se alimentan las bobinas del inducido para poder generar los campos magnéticos aquí. Estos colectores, digámoslo aquí como parte, en esta parte, viene con un colector. Aquí lo podemos observar. Estos colectores pueden sufrir desgastes por las escobillas y a veces le pueden poner en corto. Ya en los próximos videos veremos cómo se chequea el inducido. Estos colectores pueden venir de 8, 10, 12, 18, 24 y hasta 32 delgas. Cada ranurita de estas, como la vemos aquí, es una delga. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí para mostrarles, para que terminemos con la parte del video, el primer video de esta parte de reparación, y nos vamos metiendo en el mundo de los motores universales. Entonces, vamos a dibujar. Este es un inducido de un secador de pelo. Aquí entra. La diferencia es de una licuadora, puede ser una universal, de baja velocidad, son los mismos, lo único que varía es el tamaño, pero viene en el mismo sistema. Con el de la pulidora, el taladro es el mismo colector, se quedan todos iguales. Entonces les voy a explicar un ejemplo. Aquí tenemos el colector, este es de 10 delgas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 delgas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 delgas. Cada delga tiene una laminilla para conectar los alambres cuando estamos bobinando el inducido. Entonces, como le digo, pueden venir de 8, 10, 12, 18, 24 y 32. Entre más delgas son motores de más velocidad. Por ejemplo, el de un taladro viene de 24, una pulidora 24, hay motores de 32, que ya son de más potencia, mayor tamaño. Entonces, les voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo viene. Aquí viene el eje. El número de delgas es el mismo número de ranuras que deben de haber aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las ranuras que hay acá, estas donde se meten las bobinas, son las mismas que deben de haber en el colector. Entonces, les voy a hacer un ejemplo para que me entiendan. Esto ya está explicado en un video, pero aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo voy a empezar a bobinar esto y yo digo, el paso de bobina es 10 dividido 2. Eso se llama paso de bobina. Entonces me equivale a 5. El paso de bobina es el ancho de la bobina que va a quedar aquí. Entonces, como ya sé que es 5, pelo aquí porque tiene esmalte, amarro y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la primera bobina, ese es el ancho de la bobina. Pongamos que tiene 40 vueltas, dependiendo del fabricante y la marca. Cuando hago las 40 vueltas, vuelvo, vengo aquí, raspo el alambre, lo enchorto aquí, que queda haciendo buen contacto este con este, y vuelvo al mismo proceso. 1, 2, 3, 4, 5. Y doy las 40 vueltas, suponiendo un ejemplo. Cuando termine las 40, vuelvo aquí, pelo aquí,
y vuelvo el mismo 1, 2, 3, 4, 5 y así consecutivamente hasta que dé la vuelta y esta delga termine en esta, o sea, empiezo a hacer así hasta que termine todo el bobinado y la última bobina que haga debe terminar aquí, esta debe unirse con esta, las conexiones. Cuando esté la lambda aquí doy las 40 vueltas y el final es regresar aquí. Ese es el procedimiento que se utiliza para hacer el bobinado de un motor universal. Entonces espero que esta breve explicación, inicio de motores universales, sea entendible. Ya uno con el tiempo se va adecuando a todos estos conocimientos. Vimos las partes. ¿Qué le podemos adicionar aquí? Sería un cable para alimentar el motor universal. Ya más adelante colocaríamos un switch, una carcasa y ya estaría el electrodoméstico. Entonces este primer video es una instrucción de las partes de un motor universal para que se vayan metiendo en el cuento de los motores universales. Nos vemos en el siguiente video.